Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez en este nuevo episodio de Hablando de Housekeeping, aunque en esta ocasión vamos a hablar del housekeeping desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro ámbito. Em, Seguramente que algunas ya lo conocéis o alguno, porque Roberto estuvo acompañándonos en nuestra última entrevista que hicimos el mes pasado eh, en esa Semana Internacional del Departamento de Pisos, ¿no? Que queríamos hacer como una celebración, un reconocimiento, y aprovechamos y trajimos a Roberto. Entonces, como sé que la cosa va a ser interesante y que no tenemos mucho tiempo, porque ya sabéis que esto dura una media horita, ¿vale? Pues vamos a meternos de lleno y bueno, voy a presentar a Domingo Domínguez para las que no conozcáis, los que no conozcáis a Roberto. Roberto es gobernante de hospital, él nos va a explicar ahora exactamente qué función está realizando ahora mismo, ¿vale? Y nada, Roberto, quería darte la bienvenida otra vez porque, bueno, te tiré una caña en la última entrevista y la has cogido al vuelo. Bueno, pues nada, yo darte las gracias por dar la oportunidad a los gobernantes que trabajamos en hospital, darnos un poco voz y nada, cojo la caña, encantado, colaborar contigo es un placer siempre. Ya sabes la admiración, te conozco de hace un par de añitos y la admiración que siento, así que nada, vamos a por ello y nada, ya para los que no me conozcáis, soy Roberto Domínguez, siempre he trabajado en hospital, llevo 20 años como gobernante 6, he trabajado tanto en el ámbito privado como en el público. Y actualmente estoy en el Hospital de Fuenlabrada, pero no como gobernante, estoy como haciendo una función de ayuda a la supervisión en el bloque quirúrgico, que me encargo de almacenes, bueno, un poco de la parte de logística en ese bloque que es bastante complicado y bastante interesante. Ujú. Pero nada, aquí estoy para contaros todo lo que es el mundo hospitalario. Muy bien. Roberto, fíjate, acabas de decir algo perdona mi ignorancia, te he entendido gobernante 6. ¿Es 6 años. así? 6 años, es que estaba diciendo, No, no, ostras, no, 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 ¿qué perdona. es De esto? gobernante, aunque Vale, he vale, vale, trabajado en vale. hospital, pero de gobernante tengo 6 años. O sea, Vale, soy vale, vale. Nobel. Es que digo, uy, ¿esta modalidad cuál es? Que no la conozco. No, 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 no. Vale, vale, no pasa nada. Escucha, Roberto, ¿cuál dirías que son las principales responsabilidades de una gobernanta o gobernante en un hospital? Pues mira, se asemeja mucho a las funciones que se tienen en un hotel. Las principales funciones las encontramos tanto en el servicio de limpieza, Ujú. como en lavandería y en cocina. También nos encargamos de llevar un poco mantenimientos, partes de reparación que nos van pasando y nosotros nos encargamos de gestionarlos. Y en la limpieza igual, siempre lo he comparado y de hecho cuando estudié gobernanta, muchas de las prácticas que me hacían hacer las hacía con referencia a limpieza de una habitación o la realización de cama de una habitación, porque también es cuestión nuestra. También nosotros tenemos que supervisar todo ese campo de lo que es la excelencia de esa limpieza, de esa buena imagen de una habitación con su cama bien hecha, con sus cosas recogidas, con sus toallas puestas. Aunque es un hospital y tiene sus diferencias porque tenemos que contar con que tenemos un personal sanitario como médicos, enfermeras y auxiliares y dependemos mucho de esta gente. Ujú. Pero sí que tiene muchas similitudes. También en la lencería. La lencería, pues yo he tenido la ocasión de trabajar en centros privados en el cual vamos, muchas de vosotras seguro que conocéis los antiguos rulos que se pasaba sábana por Sí, sábana con una sí. exquisitez Ujú, extraordinaria. Entonces ujú, ahí también teníamos que estar, que esas sábanas salieran perfectas, ujú, doblar esas sábanas, esos trapos, esos paños para el quirófano, todo eso ujú. era función de esas gobernantas que vigilaban o hacían un trabajo con esas lenceras
Y luego en Ajá. la cocina, por supuesto. Muchas gobernantas yo creo que también en hotel tienen algo que ver con el tema restauración o, tienen un pequeño toque con... Es que no estoy seguro. Bueno, realmente, antiguamente sí que la gobernanta tenía un rol dentro de la cocina y se encargaba de la limpieza. Quedan todavía, bueno, por lo menos aquí en Baleares, yo no puedo hablar del resto de la península porque no tengo constancia, no he trabajado en hoteles en península, ¿no? A excepción de uno. Pero hay algún hotel todavía que lo que hacen son suelos y paredes. El Mm. resto no, Claro, ¿vale? yo es que conocí Pero algunas... la mayoría ya no entra en cocina para nada. Tú piensas que en cocina están todos los APCCs, hay una serie de normativas, Sí, etcétera. Entonces tiene, sí, sí, lo bueno, sé. pues no sé, lo suyo es que el mismo personal de cocina que tiene conocimiento, ¿no? Sobre todas esas normativas y todos Ujú. los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, pues que sea cocina realmente el que tenga su personal propio de limpieza, ¿no? Que normalmente suelen ser los fregaplatos, ¿no? Etcétera, los que se encarguen de limpiar e higienizar las cocinas, ¿no? Pero ya te digo que yo no sé si todavía por ahí algún hotel En por alguna la ocasión, vamos, en península. el casino, por ejemplo, de Madrid, yo sí que Ujú, creo que hay alguna gobernanta que no es que, pero bueno, supervisa esas funciones de ese personal. En el ujú, hospital sí que hay una gobernanta que supervisa y realiza, pues bueno, todas las pruebas y las supervisiones que se hacen de APPCs, incluso ujú, alimentarias, junto con los jefes ujú, de cocina y demás. Bueno, pues ahí también es una labor que es muy chula, que tienes que, al final es hacer equipo, trabajar con ellos, motivar, estar. Yo creo que en el mundo hospitalario tiene un plus de tu apoyo. Necesitan ujú, esa, por esa, no sé cómo explicarlo, pues entrar en un quirófano ya causa respeto, si tú tienes el ujú, apoyo, si la gobernanta contaba el otro día, no sé si alguien me vio el caso de una señora de la limpieza que la destiné a quirófano. Ella ujú, estaba muerta de miedo y yo sabía su valía, por eso la llevaba a ese departamento específico, porque tenía problemas y necesitaba una persona de confianza, una persona que hiciera bien su trabajo, una persona metódica, pero ella estaba muerta ujú, de miedo y la enfermería y el personal desconfía. Porque son servicios que requieren una especificación es muy, muy exacta. Entonces, ujú, era un trabajo constante de hablar con la enfermería, darle una oportunidad, merece la pena. Y todavía a día de hoy, el día del Carmen, me habla y me da las gracias, porque es que al final lo que necesitan es ese acompañamiento, ese ujú. estar tú ahí, demostrar su valía y Sí, guiarlas en esas tareas tan específicas. Es igual que ujú, realizar habitaciones de críticos o una UBI. Ellas necesitan un apoyo, necesitan a alguien detrás y esa es nuestra función, estar ahí y comprobar. Aparte de luego, por supuesto, estar atentos a lo que es la limpieza, las ujú, buenas, que se realicen los protocolos correctos y demás. ujú. Pues fíjate que lo que estás diciendo es súper importante, porque yo entiendo, obviamente, en hoteles entendemos a clientes, ¿no? Y cada cliente tiene su casuística y su historia, pero en el hospital estamos hablando de personas que, bueno, pues no se encuentran bien, algunos están muy malitos, ¿no? Y al final, pues algunos son de larga estancia porque quedan ingresados durante periodos de tiempo, ¿no? Y al final, pues quieras que no, el personal de limpieza, sobre todo si siempre tiene pues el mismo rango, no sé si lo llamáis igual o parte de trabajo, ¿no? Si siempre tiene la misma área o el mismo número de habitaciones o lo que sea, ¿no? Pues tiene ese contacto constante con esa misma persona y al final, aunque no quieras, generas un vínculo. Y además es que en los hospitales, por desgracia, muchas cosas son buenísimas, ¿no? Porque la gente se va a su casa recuperada, nacen niños, etcétera, pero también fallecen personas, ¿no? Y a lo mejor has estado con una persona que ha estado ingresada 3 meses y has generado un tipo de relación con ella, ¿no? Aunque sea obviamente desde una distancia, ¿no? Pero ¿no? Ese cariño, ese buen hacer con los pacientes y de repente lo pierdes, ¿no? ¿Cómo gestionas tú una limpiadora de hospital
se ve envuelta en una situación así y le afecta de manera, ¿no?, realmente potente. Sí, efectivamente, ahí ese es un trabajo que tenemos que hacer y pues bueno, es la escucha, sobre todo, Ujú, escuchar y ujú, acompañar. Yo ya te digo que acompañar, estar con ella, que se vean eh, protegidos por ti, que tú seas el que te enfrentes un poco a pues, el equipo de enfermería para darles especificaciones claras ujú, y concretas. Es verdad que, como tú dices, tenemos equipos que habitualmente hacen las mismas zonas, ¿sabes? ujú, Pero es que la dificultad del hospital está en eso, en que trabajamos con el paciente en la cama, con el ujú, familiar al lado, ujú, con la auxiliar que tiene que pasar en ese momento y no en otro, y tú acabas de limpiar. Entonces eso ujú, hay que hacerlo entender y hay que explicar que porque la prioridad es la limpieza, por supuesto, pero es el cuidado sanitario. ujú, Y conjugar las dos piezas tienes que bailar ahí entre dos aguas. Igual que ujú, pues cuando tú pides cosas, en un hotel pides para dar una calidad. En el hospital cuesta un poquito más, porque es que la prioridad es sanar al enfermo y ujú, el mayor gasto va a ir dedicado. Nosotros tenemos que ir arramplando con todas esas pequeñas cosas para dar esa calidad y que luego ujú, se refleje cuando entras en una habitación, como te decía. Yo me acuerdo que ujú. trabajé en La Beata, que era un hospital de monjas, y era exquisito ver las colchas colocadas exactamente, las toallas en el piecero de la cama. Era exquisito entrar a un hospital de esas características. Y hay, y se hace, pero al final, y en Mm, alguna entrevista que he hecho, me han dicho, quiero un hospital como un hotel de 5 estrellas. mm, Fíjate también algunos conceptos y cómo mm. también es verdad que en el ámbito público, aunque damos excelencia, porque es verdad pero es verdad que la prioridad es atender al enfermo. Exacto. Que esté el médico. Hay procedimientos que tienen una hora. Entonces hay que Mm, combinar tu limpieza con ese procedimiento. Y hay que ujú, saber entender que a lo mejor una galería a las 9 de la mañana, me acuerdo, tienen que pasar los médicos. Y tú estás fregando y ujú. decir, oh, por favor, pero tienen que pasar. Y esas cosas, Ya, pero fíjate, Roberto, que esto no pasa en los hoteles igual, que a lo mejor justamente estás haciendo una zona y tiene que pasar por allí el equipo de mantenimiento porque justamente no hay otra vía, ¿no? Y a lo mejor no nos hemos comunicado o no hemos podido hacerlo en otro momento y nos pisan el terreno. Los restaurantes que estamos limpiando y fregando y los también, camareros están ahí pisando. ¿No? O sea que, pero fíjate que esto que estás diciendo yo lo puedo entender, ¿no? Que obviamente un hospital no es un hotel, un hospital es para sanar a las personas, ¿no? O salvarles la vida, dependiendo de en qué zona crítica estén, si están en la UCI o si están en urgencias, etcétera, o en las habitaciones. Pero al mismo tiempo vuestra labor es crucial, ¿no? Porque si nos paramos a pensar, obviamente es súper importante que el médico esté atendiendo al paciente y que se le haga el procedimiento que se le tenga que hacer, ¿no? Pero también es súper importante que el entorno en el que esté el paciente sea lo más seguro, ¿no?, higiénico y desinfectado que pueda sí. estar dentro de vuestros protocolos. Entonces, no es algo que digamos, es que es ni siquiera secundario, terciario, no, 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 es prioritario No, también, ¿no? es prioritario y luego en realidad así nos lo exigen y de hecho tenemos Ujú, protocolos. Te he puesto en una hospitalización puede haber enfermos aislados y la ujú, presión de altas y de ingresos y altas también la tenemos y esas habitaciones hay que hacerlas por arrastre. Llevan un ujú. tiempo específico, llevan más cosas que hacer. A ver, un momentito, explícanos qué quieres decir con arrastre, Pues porque los tienes pendientes o es alguna claro, tú, terminología. una persona que está en un aislamiento de contacto o por, Ujú, acordémonos del COVID,
pues toda ujú. esa habitación se tiene que hacer de una manera específica, es decir, tú Vale, tienes que es pasar una por arras, limpieza. sí, Ujú. por Vale, vale, arrastre vale. tienes que pasar paredes en los baños Vale, con vale, vale, distinto vale. producto, incluso actualmente hay un aparato que se llama, no te voy a decir el nombre, se me ha ido de la cabeza, vamos, no, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, que es que le tienes que dejar y por ultravioletas te Ajá, desinfecta la sí, sí, sí. habitación. Ujú, Es que no me acuerdo del nombre específico, entonces ujú, no voy ujú, a engañarte. Entonces, fíjate, y vosotros en bueno, los gobernantes de hotel tienen las presiones de recepción. Nosotros tenemos las presiones para los ingresos. Muchas de las hacen su pasillo y luego las habitaciones de alta que nos van pidiendo exacto, sí, desde sí. admisión, que tampoco es tan diferente. Lo único, Ujú, la diferencia es un poco en la especificación del cliente, ¿no? Y ujú, ujú, de cómo se tiene que trabajar. Como leí algo que decía que una gobernanta de hotel da, mm, no es que no me sale la palabra, como calidad, calidad de riqueza, de entrar a una habitación y ese olor, ¿no? ujú, Que ujú, el olor ujú, es algo a mí, por ejemplo, que en las residencias me mata. En ujú. una residencia ya el olor es diferente, pero nosotros no podemos utilizar ningún producto que tenga olor, por Ujú. ejemplo. Pero fíjate, ahí voy a hacer un inciso, Roberto, porque cada vez más eh, se está, porque antes se utilizaba mucho el ambientador, ¿no? En las habitaciones para generar un buen ambiente, ¿no? Un aroma acogedor. Pero es cierto que cada vez se utilizan menos y se está apostando más por temas de neutralizadores. ¿Por qué? Porque hay cada vez más personas que son sensibles a los olores, ¿no? Entonces, lo que se busca realmente cuando algo está limpio tiene que verse, no tiene que olerse, o sea, no tiene que oler a producto de limpieza ni a nada similar, ¿no? Entonces, simplemente por puntualizar esto, ¿no? Que es Ah, algo que está ocurriendo, que ahora más que ambientador, lo que se compran son neutralizadores, no, no me sale la palabra, ahora no sé decirla, neutralizadores de olores, exacto, ¿no? O sea, lo que hacen es sí, sí, eliminar sí, sí, sí. Pero olor. sí, sí, sí que para nosotros es un poco más difícil, aunque sean esos Sí, no, productos. porque vosotros estáis utilizando puramente desinfectantes, ¿no? Efectivamente. Y el Ahí está, desinfectante, por mucho que quieran quizá no camuflarlo de alguna manera, no deja de oler a ese producto químico, ¿no? Fíjate efectivamente. que ahora Esa estabas calidez, hablando de las exigencias que tenéis. Obviamente en los hoteles nosotras y nosotros lidiamos con otros departamentos como puede ser mantenimiento, recepción, etcétera, pero vosotros tenéis también vuestra comunicación, ¿no? Entre otros departamentos y otras exigencias, ¿no? Por ejemplo, acabas de decir el tema de las saltas de habitaciones, pero me imagino que también ocurre muy similar en los quirófanos, ¿no? Porque obviamente un quirófano tiene que producir. Porque, claro, efectivamente. dependerá de la operación que se está realizando y de la duración de la operación, ¿no? Porque si es una operación que dura, yo qué sé, 8 horas, 9 horas, yo me acuerdo cuando me operaron a mí, pues estuve 9 horas en quirófano, pues no sé si ese quirófano había turno de tarde o se utiliza, esto ya es ignorancia pura, ¿no? O si se utiliza como quirófano de urgencias, no, no lo sé, ¿no? Pero entiendo que habrá quirófanos de cirugía menor, por decirlo de alguna manera, que requiere poco tiempo, ¿no? Y se deben de reutilizar, ¿no? Efectivamente, hay personal designado para los quirófanos específicos Ujú, según el volumen de quirófano. ujú, eh, Se designa las personas que tienen que atender. Por ejemplo, en Fuenlabrada, en el quirófano, tenemos a 3 personas de mañana y 2 de tarde. ajá, Estas personas están simplemente, bueno, aparte de hacer zonas, pasillos comunes, ujú, recogida de cartonería, de almacenaje y todas estas cosas. Luego, en el momento que se le requiere, se le llama y pasa al quirófano y se hace la limpieza de todos los quirófanos. Es decir, ujú. continuamente sale un quirófano, entra, Sí, a vamos, demanda, limpia el ¿no? auxiliar, recoge el auxiliar, limpia pues, la camilla, lámpara del quirófano, producto, Ujú, vamos, cosas técnicas, ujú, aparataje
Y luego ujú, la limpiadora, pues la persona que se encarga de la limpieza hace el kilo, suelos, paredes, ujú, ujú, etcétera, etcétera. ujú, ujú, Uno se hace operación, se pasa a limpieza, operación ujú, se pasa a limpieza, operación se pasa a limpieza. Y depende del volumen. Un quirófano que dices tú, tienes 11 quirófanos, tienes traumatología, tienes cirugía, y son operaciones a lo mejor que las mínimas son 2 horas, 4 horas. ujú, Entonces ujú. puedes mantener a personas. Siempre tienes que tener como una para el quirófano de urgencia y otras para que vayan alternando. Vale, Se ok. les reclama en ese momento, el personal reclama, limpieza, por favor, y limpieza va y realiza el Pero quirófano. entiendo que estas personas son específicas y están por el área de, ¿no? De lo que No son salen, quirófanos, pasillos, no van a salir a hacer otra no, cosa en otra punta del hotel, no, ¿no? no, no, son Son de hospital. específicas. Perdona que se me escapa y ahora estaba hablando de hotel. Claro, entiendo que tienen que quedarse en ese entorno, ¿no? Que de alguna manera, pues, está más estéril, ¿no? ¿No? Más No, ellas desinfectado, no, etcétera. ellas igual que el personal del quirófano, tienen la indumentaria igual que Ujú, ellos, van de naranja en este caso, tienen que llevar sus calzas, sus gorros, que cada vez que salen de los quirófanos tienen que cambiar, que esto es otra de las cosas también características del personal de limpieza de los hospitales, que muchas ujú, veces necesitamos y necesitan saber ponerse equipos de protección, no solamente para el ujú, quirófano, tenemos una UBI, tenemos las REAs y tenemos estas habitaciones de personas sí, aisladas que se ujú, deben realizar todos los días la limpieza y ellas tienen que ujú, estar preparadas, para eso también nosotros detrás apoyando y enseñando a ponerse esos equipos de protección, porque al igual que ujú. personal sanitario van a estar en contacto con eso. Fijaros, Sí, ahí sí, sí totalmente. que sí que también tenemos un papel fundamental en el cual tenemos que apoyar a esas personas, eh, Ujú. enseñándoles sobre todo y que se sientan seguras, ¿sabes? Claro, ahí te iba a decir que ahí quizá el gran reto no es realmente transmitir esa calma y esa seguridad de que realizando ese uso de los EPIs correspondientes, ellas van a estar protegidas, ¿no? Porque claro, una persona que entra en una habitación con una persona que tiene una infección concreta que es muy peligrosa, pues, ¿no? Como ser humano que eres, pues debes de decir, ostras, que yo me puedo contagiar, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O Efectivamente. me puedo llevar el virus a mi casa, ¿no? O sea, esto es un poco como lo que ocurrió, ¿no? Que nos despertó de manera brutal el COVID, ¿no? Y cómo todo el personal de limpieza que estaba involucrado no solamente en hospitales, pero también en hoteles que se convirtieron en hoteles hospitales, etcétera, ¿no? Sí. A gestionar este miedo, ¿no? Bueno, que a lo mejor sabes que estás seguro, ¿no? Pero hay algo en tu cabeza que no te permite, ¿no? Realmente, bueno, que yo creo que al mismo tiempo es importante que no te relajes, ¿no? Porque en el momento que tú te relajas, pues a lo mejor te olvidas de dar un paso en concreto dentro de ese procedimiento y ese es el paso que quizá pues, te ponga a ti en peligro de dicho contagio, ¿no? Entonces, ¿qué retos, aparte de este, ¿no? ¿Qué retos soléis enfrentar, ¿no? Los gobernantes y gobernantas de hospital? Bueno, pues mira, yo ya te digo que el apoyo al personal de limpieza, sobre todo, ha sido uno de los factores fundamentales cuando he trabajado en el ámbito privado, porque ahí sí que tenemos un plus de dar esa habitación especial, ese entorno especial, y ahí sí que tienes que estar con ellas, tienes que ver calidad. Tienes que Ujú, ver toallas bien dobladas, tienes que hacer trabajo de uniformidad muy ujú, concreto, tienes que estar atento a cualquier cosa de mantenimiento, enchufes, revisión de... Fíjate, a lo mejor es una tontería, un pequeño cuadro, las ujú, mesillas, roces de las paredes. Sí que ahí esa función, para darle el toque especial, lo que a mí que luego seguramente en un hotel pase lo mismo, es el sacarles la importancia
a los directores, lo quieren, pero no lo quieren. No sé si me explico. Quieren Bueno, lo quieren, pero no quieren que les cueste. Ojo. claro, porque quieren, pero no, yo no digo que sea por egoísmo, bueno, o por Mm, llevarse más dinero, sino porque al final la inversión gorda está en un aparataje mm. específico, en incluir una nueva operación que de un Sí, sí, porcentaje, sí, sí, sí. No, no, pero no, sí que que quieren esa exclusividad. los recursos Entonces, humanos muchas veces son las partidas mucho, las más grandes, ¿no? Dentro supongo que cualquier tipo de establecimiento, empresa, etcétera, ¿no? Y siempre hay, ¿no? Donde tenemos que intentar ajustar para ¿no? Intentar reducir el máximo posible el coste, porque en tu caso, como bien dices, ¿no? El dinero se va a ir para esos aparatajes tan necesarios dentro de los hospitales. Y bueno, en hoteles pues también hay muchos gastos, ¿no? que derivan de la operativa diaria del establecimiento, ¿no? Pero fíjate que yo creo que es súper importante lo que estás diciendo, ¿no? De ese apoyo constante, de ese sí, el acompañar al personal de limpieza para que se sienta pues valorado, reconocido, igual que un poquito como los hoteles, ¿no? Que el departamento de pisos parece el patito feo, ¿no? Que no se le tiene tanto en consideración, a pesar de la importancia que tiene, igual que el vuestro, ¿no? Porque en el hospital, perdón, en el hotel, pues al final genera el principal ingreso del establecimiento, que es la venta de habitaciones, ¿no? Y en vuestro caso es que la limpieza que realizáis vosotros salva vidas y evita sí, sí. contagios de enfermedades nosocomiales. Hombre, me gusta decir que salváis vidas porque si no hubiese una limpieza y una desinfección, habría muchos más contagios, que no depende solo de vosotros, que ya me lo comentaste la última vez que hablamos y has hecho hincapié ahora, ¿no? Que hay mucha gente involucrada en la habitación de un paciente, ¿no? Porque primero la comparte con otro paciente, luego la comparte con los familiares, ¿no? Porque siempre va a haber algún familiar visitando y luego la compartís vosotros pues, con los especialistas, los médicos, o sea, el cuerpo de enfermería, auxiliares, etcétera. O sea que vosotros podéis hacer una labor encomiable, pero luego resulta que no, a lo mejor pues, los mismos familiares no son conscientes, ¿no? de lavarse las manos, desinfectarte, usar mascarillas si fuera necesario, etcétera, etcétera, y pueden, ¿no? Pues o sea, que vosotros no podéis garantizar al 100%, pero vuestra labor es vital, ¿no? Dentro del hospital. Claro, y conseguir que hagan equipo, o sea, es muy Mm, importante que, eh, y muchos de los trabajadores, gracias a la interacción con el personal, es un equipo, porque en realidad tienen que estar en contacto con las auxiliares, depender de su trabajo, unas dependen de las otras, las enfermeras mm, también, incluso los mm, médicos, atender un poco las necesidades. Hacer eso también hay que hacerles entender eso que ujú, no entras tú sola a la habitación como personal de limpieza, sino que tienes que interactuar con otras personas. Y si hay algún problema, ahí estás tú para gestionar ujú. con ese personal que al final es accesible y entiende la situación, porque ellos también quieren eso, lo que tú me estás Bueno, diciendo. todo el Esa, mundo esa realmente limpieza, están allí. Ujú. Perdona. entonces, ese también, ese plus pues, estar en las unidades, ver lo que ha sucedido, estar con ellas es Ujú. importante para que luego mm, tengas menos problemas en realidad. Bueno, al Porque, final, fíjate que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la gobernante de hotel tiene que realmente estar en todos los sitios, saber lo que está ocurriendo en cada departamento, subdepartamento en la que ella esté involucrada, ¿no? Si tiene lavandería, pues en la lavandería, etcétera, ¿no? O sea, realmente conocer la situación de sus trabajadores, ¿no? E intentar pues, que la vida sea lo más fácil posible para todos. Fíjate, Roberto, que se nos ha pasado la media hora y no nos hemos enterado. Ahora, bueno, voy a ser fiel a estos 30 minutitos. Lo único que, bueno, voy a ampliar un pelín para que tú le puedas dar
a, a las personas que nos están escuchando ahora y las que nos vayan a escuchar luego más tarde en diferido, eh, pues aquellas personas que a lo mejor encuentran interesante este mundo, ¿no? El ámbito hospitalario o de residencia, que también, ¿no? Hay gobernantes y gobernantas en residencias o de hospitales privados, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a alguien que dice, uy, a mí esto me llama la atención, ¿cómo puedo entrar yo aquí? ¿Qué consejo le darías, ¿no? ¿Qué formación quizá necesita tener, ¿no? Porque obviamente hay que tener una formación específica, ¿no? Ujú. Hombre, primero que den el paso, que se atrevan, Ujú, que al final somos gobernantas y nuestras funciones el árbol general es el mismo. Tenemos que ujú, ocuparnos de una lavandería, tenemos que ocuparnos de unas habitaciones, de una limpieza, de un control y de hacer un equipo, ¿no? Eso es la base más o menos de una gobernanta en un hotel y dar esa calidad y que se nos ujú, note. Eso todos somos capaces. Y luego, pues, lo que pequeñas pinceladas que he dado en esta entrevista, trabajar en equipo con los equipos, con los sanitarios, que son parte fundamental de estos alojamientos. ujú, Eh, mm, Acompañar en todo momento, enfrentarnos a los miedos que nosotros podamos tener ante estos equipos específicos, estas áreas también específicas, que nos apoyemos en ese personal, que hagamos equipo con ellos. Como creo que intentamos hacer todos los gobernantes cuando entramos a un sitio nuevo, hacer amigos, estar ujú, pequeños favores con el equipo de mantenimiento, contacto. Yo, una de las cosas que hago es personarme directamente. Si veo algún problema, voy y me persono. ujú. Hablo, el boca a boca a mí me ayuda Sí, más sí. que ahora se tiende mucho al correo electrónico y demás. Entonces, bueno, personarme y luego solicitar un poco también lo que ellos necesitan, ¿no? Y que nosotros Ujú, podamos ayudar. Que al final la esencia de la gobernanta está en un hotel, en un hospital, en una residencia de alumnos, en un camping. Que dar ese plus de, de limpieza, de armonía, no bueno, sé. es garantizar, ¿no? Tener Me unas vais a perdonar, instalaciones. perdóname, que es que disculpadme por la luz. No Se me pasa ha nada, ido. no pasa nada. Mira, yo tengo mucha y tú tienes poca. Yo, espera, que doy la luz, si no os molesta, termina si quieres. Nada, Así que un te poquito, decía perdóname. que aquí lo importante es esa Ahora peor. gestión, ¿no? Y esa garantía de espacios limpios, espacios seguros, independientemente del tipo de establecimiento en el que estamos trabajando, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, Roberto, ha sido un auténtico placer. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta antes de que nos vayamos. La podéis escribir en el chat. Quería agradecerte, Roberto, bueno, por haber cogido, ¿no? Haber aceptado mi reto y haberte atrevido a estar aquí hoy conmigo. A mí me ha parecido súper interesante. Yo creo que aquí podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Porque hemos dado una pincelada, ¿no? En media hora difícilmente podemos entrar en mucho detalle, ¿no? Y aquí hay para mucha entrevista, ¿no? Realmente. Entonces, no descarto yo, ya te estoy avisando, no descarto yo en un futuro, ¿no? Ya, quizá el año que viene, ¿no? Retomar y hacer otra, a lo mejor un poco más específica de un área en concreto dentro del hospital, ¿no? Para que la Perfecto. gente también pueda ver, ¿no? Exactamente, no. Obviamente no podemos profundizar en todos los procedimientos, pero a lo mejor ver un poquito, ¿no? La esencia de un procedimiento de limpieza, ¿no? Pues de una habitación de paciente o algo así en concreto, no sé, ya veremos, ¿vale? Vale. Nada, agradecerte muchísimo haberme acompañado en esta entrevista y en habernos dedicado tu tiempo, que entiendo como, ¿no? A la audiencia también es importante, ¿no? Valorar esa inversión de ese tiempo, ¿no? Para estar aquí con nosotros hoy. Y nada, deciros que seguramente que en noviembre, no sé exactamente qué fecha,
tendremos otro episodio de Hablando de Housekeeping. Me han solicitado un tema en concreto, estoy intentando a ver si consigo, ¿no?, traer a la gente que nos puede realmente aportar valor en esta cuestión en concreto, que es la carga de trabajo, ¿no? Cómo analizar y no, evaluar, ¿no?, los trabajos que se están haciendo en pisos para intentar obtener cargas de trabajo mucho más justas, ¿no? Es una petición de una oyente y creo que puede ser algo muy interesante, ¿no?, que podamos pues traer a la mesa y debatir cómo podemos gestionar esto, ¿no? Cómo lo hacemos y cómo se puede gestionar. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por pasar este ratito con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Que seáis felices. Chao. Placer, adiós. Adiós, gracias Robert.